Estamos en contacto con el doctor Mardonio Euzkategui Vázquez, especialista cardiovascular de la Clínica La Luz, en la secuencia Doctor en Familia. Hoy vamos a hablar acerca de varices en personas, mitos y verdades, ¿no? Muy bien, doctor Euzkategui, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido a Radio Comas. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, Efraín, y a todos tus radioescuchas. Esta mañana vamos a tratar un tema muy importante a propósito del problema de las varices que está en ascenso, porque tú sabes que el calor, la temporada de verano está que azota y las varices empiezan a complicarse y a generar muchas molestias en nuestros pacientes. Pero existen también muchos mitos y también verdades que hay que aclarar a nuestros pacientes. Yo recojo diariamente las preguntas de mis pacientes, ya que a veces escuchamos pues al vecino, a algunos familiares, algunas amistades, y siempre es bueno, la recomendación es siempre que acudan al especialista cardiovascular para poder descartar y despejar cualquier duda que tenga respecto del tratamiento de las varices. Muy bien, entonces comencemos con el tema que son las varices, doctor Euzkategui. Las varices, en términos simples, mi querido Efraín, son venas enfermas. Tú sabes que nuestro corazón tiene dos tipos de tuberías. Las arterias, que son las que entregan sangre con oxígeno a todos los tejidos del cuerpo y le dan vida, y las venas, que son ese sistema de desagüe, para que ustedes lo puedan entender, que recoge todas las sustancias tóxicas de desecho de nuestros tejidos. Entonces, cuando estas venas, que son el sistema de desagüe, se enferman, se produce una congestión, una dilatación a nivel de las venas de las piernas, y eso específicamente es el problema de varices. Algo así como podemos decir que en la sociedad, por ejemplo, cuando se atora el desagüe, pues no, por desechos. Cuando se atora el desagüe, por ejemplo, es cuando se aparece un coágulo, y a eso se le llama trombosis. Trombosis es la formación de coágulo en estas venas enfermas y que impide que la sangre retorne hacia el corazón con la finalidad de que drene y bote todas esas sustancias tóxicas de desecho. Por eso es que la pierna se hincha súbitamente, se empieza a oscurecer, se pone negra la pierna, y eso es muy peligroso porque si alguno de estos coágulos se rompe puede subir hasta el pulmón y generar una embolia pulmonar que lamentablemente puede ser motivo de una muerte súbita. Ahora, yo quiero trasladarte algunas preguntas del público que son muy frecuentes. Doctor, ¿es cierto que uno se opera de varices y vuelven a salir? Completamente falso. Las venas que son operadas son venas que ya no vuelven, ya no regresan. Por eso, después de haberse operado, el paciente tiene que continuar un seguimiento con el especialista cardiovascular para tener un control. Recuerden ustedes que las venas sobresalidas, las varices externas, son las que nosotros operamos como cirujanos cardiovasculares, pero las varices internas o venas musculares dilatadas son las que hay que, digamos, manejar con el uso de medias antivarices, medicación cuando es necesaria, y por eso todo paciente que es operado de varices tiene que acudir por lo menos a 2 controles anuales con su cirujano cardiovascular. No hay que olvidarnos que las varices es una enfermedad que no tiene cura, es una enfermedad que podemos controlar y evitar las complicaciones a futuro, como las trombosis, las varicorragias, que es cuando se enferman o se revientan estas venas, y las úlceras varicosas, que es el estadio final de esta enfermedad de varices. Entonces es importante que todo paciente que tiene varices acuda por lo menos un par de veces al año a un control con un cirujano cardiovascular. Ahora, otra pregunta muy frecuente de la población es: doctor, a mí me han dicho que me debo bañar con agua caliente para poder desinflamar mis varices. Totalmente falso. El agua caliente, el calor, hace que las venas más bien se dilaten, se hinchen y consecuentemente incluso hasta se revienten. El agua fría es el medio físico más importante para poder desinflamar el problema de las varices en las piernas. Otra pregunta frecuente de la gente es: ¿el tratamiento para las varices siempre es con ampollas donde le sacan sangre? Es una pregunta muy frecuente. Antes de dejar que alguien le toque la pierna, siempre es importante que primero hagan un buen diagnóstico. ¿Cómo se hace un diagnóstico preciso? A través de la ecografía Doppler venosa de las piernas. Y este examen lo tenemos en la clínica La Luz de Comas, en el servicio de cardiovascular. A todos los pacientes que tengan pesadez, hinchazón, cansancio, dilatación, picazón a nivel de las venas de las piernas, los invitamos a que acudan a la clínica La Luz de Comas en Avenida Túpac Amaru 809, entre el Paradero Correo y Paradero México, para hacerse su despistaje y su descarte de varices. Acuérdense, prevenir es evitar complicaciones a futuro.
paciente que no tiene interés o no le presta importancia al problema de varices puede hacer en cualquier momento una trombosis o se le puede reventar la vena y esto puede traer consecuencias nefastas. Otra pregunta muy frecuente, mi querido Efraín, disculpa que esté, digamos, ocupándome de todo tu espacio. Adelante aquí con la pregunta, doctor, porque es importante para que el público pueda tenerlo claro. Trayendo a colación y recojo todas las preguntas de mis pacientes porque yo quiero que las cosas queden bien claras. Entonces, una pregunta muy frecuente, sobre todo de las damas. ¿Los tacos son malos para las varices? Totalmente falso. El problema no tiene nada que ver con el uso de los tacos, de los tacones. El problema es los pacientes que están muchas horas parados, 2, 3, 4 horas de pie, o también los pacientes que lamentablemente por motivos de trabajo están muchas horas sentados, 2, 3, 4 horas. Entonces, este problema genera una congestión de sangre a nivel de las venas de las piernas y consecuentemente las venas se dilatan, ¿no? Entonces, es importante por ese motivo que cuando están mucho tiempo parados o sentados tengan unos 5 a 10 minutos de para en el trabajo para poder hacer el ejercicio punta-talón. Se paran de punta a talón, con la finalidad de hacer contracción de los músculos de la pantorrilla y de esa forma la sangre ascienda como debe ser hacia el corazón. Esa es una medida que yo aconsejo a todos mis pacientes. Ahora, otra complicación muy importante es la úlcera varicosa y los pacientes, muchos de ellos me preguntan: doctor, ¿por las varices puedo tener gangrena y me pueden amputar la pierna? Totalmente falso. El problema de las varices es un problema de las venas, vuelvo a repetir. Varices son venas enfermas. La gangrena y la amputación tiene que ver ya con otro vaso sanguíneo que tenemos en la pierna, que es la arteria. Cuando la arteria se tapa, cuando la arteria se obstruye, lamentablemente no le llega el oxígeno, no le llega la vida al tejido, en este caso al pie, a la pierna, y el pie ahí sí se pone helado, frío, negro, y eso sí se llama gangrena. Pero hay que recordar claramente a la gente, el problema de la arteria sí puede dar una gangrena y una amputación consecuentemente, pero un problema de vena, que es las varices, de ninguna manera, salvo que la úlcera varicosa lamentablemente ya haya comprometido no solamente músculos sino también el hueso y haya ocasionado una infección de todas las partes blandas y profundas de nuestra pierna. En esos casos extremos en el cual el paciente tiene riesgo de una infección generalizada, lamentablemente cuando ha habido ese descuido sí puede terminar en una amputación, pero de rutina una úlcera varicosa nunca genera una gangrena. Eso es una pregunta muy frecuente también. Otra pregunta. Adelante, Freddy. Más preguntas, doctor. No, la verdad que también el público está preguntando, pero continúa con los interrogantes que están bastante claros. Y solamente recordarle al público que estamos con el doctor Marco Antonio Mardonio Euskategui Vázquez, especialista cardiovascular, hablando justamente de este tema, ¿no? De la parálisis en personas, mitos y verdades de la clínica La Luz. A ver, vamos con más preguntas que quiera saber, doctor Euskategui. Otra pregunta muy frecuente, Efraín, es: ¿las varices internas se operan? De ninguna manera. Las varices internas, que son las dilataciones de las venas musculares profundas que tenemos en la pierna, en el muslo, no se operan. Las que se operan son las famosas varices externas, las venas sobresalidas, esos cordones que ustedes pueden notar en las piernas, o las venas perforantes también. Este tipo de varices son las que se operan, pero las internas nunca, ¿ok? Otra pregunta frecuente es: ¿las varices son hereditarias? Sí, hay un alto componente genético, que si ha habido el antecedente familiar del papá, la mamá, los abuelos que han tenido varices, lamentablemente la descendencia, sumando los otros factores de riesgo como trabajar muchas horas de pie, tener varios hijos, periodos de gestación, el estreñimiento crónico, el sobrepeso, la obesidad, todo sumado genera pues que las venas y las varices avancen, progresen, y lamentablemente cuando ya están avanzadas el tratamiento siempre es quirúrgico. Entonces, algunos me dicen: doctor, yo tengo mis venas salidas, los cordones salidos, pero yo no siento nada, no me molestan. Pero no hay que esperar a que se compliquen, no hay que esperar a que aparezca la celulitis, que se pongan rojas las piernas, no hay que esperar que se formen los coágulos, no hay que esperar a que estas venas sobresalidas se revienten para recién darle la importancia de vida a este problema de varices. Es ahí cuando ustedes tienen que acudir al cardiovascular, que lo tenemos en la clínica La Luz de Comas, les vuelvo a repetir, en Avenida Túpac Amaru 809. Están totalmente invitados los días martes y viernes de 9 de la mañana a 12 del mediodía a una tarifa social en el costo, sobre todo de la ecografía
ecografía Doppler, que es el examen más importante que todo paciente con varices debe hacerse para poder ver qué grado de varices tiene y poder ver si tiene coágulos, si tiene trombosis, prevenir las complicaciones que pueden haber propias de este problema de varices. Muy bien, doctor Mardonio, también más interrogante por aquí, me dicen, en el verano, en el calor, en este caso, ¿sale más la varices? ¿Cómo es? Definitivamente, mi querido Efraín, el calor, vuelvo a repetir, hace que las venas se dilaten mucho más, y cuando se dilatan se hinchan, incluso se pueden reventar. En época de verano, la demanda de atención en la consulta por problemas de varices aumenta tremendamente. Nosotros en invierno estamos tranquilos, no nos llegan pacientes porque todas las varices se esconden con el frío. Pero llega el verano, mi querido Efraín, y las varices empiezan a salir a borbotones, prácticamente se quieren reventar y generan las complicaciones como la celulitis, las trombosis, las úlceras varicosas. Entonces el calor está totalmente relacionado al aumento de problemas de varices en las piernas de todos los pacientes. Es por eso que yo siempre recomiendo la ducha con agua fresca o agua fría a todos aquellos pacientes que tienen el problema de venas sobresalidas. Ahora, una pregunta muy frecuente de la gente es, ¿los pacientes diabéticos se pueden operar de varices? Sí, sí señores, los pacientes diabéticos sí se pueden operar de varices. Siempre es importante que acudan al cardiovascular porque en el examen de la consulta y la ecografía no solamente vamos a evaluar las venas, también vamos a evaluar las arterias. Y recuerden que los pacientes diabéticos muchas veces tienen las arterias obstruidas y aquí es fundamental que el especialista diagnostique un problema de enfermedad de las arterias para poder dar solución al problema de varices. Muy bien, doctor, hay bastante información, también interrogantes de parte del público, por aquí nos dicen, doctor, y hay dos preguntas, a ver, doctor, yo tengo varices en las piernas, pero solo me causa dolor en la pierna izquierda, ¿a qué se debe eso? Y la otra pregunta es, doctor, ¿es verdad que dormir con las piernas en alto ayuda a mejorar las varices? La primera pregunta, lo más probable es que el lado que ya está presentando el paciente síntomas se está complicando. De repente está formándose algún coágulo o se está inflamando la vena que está varicosa. Por eso les digo, no esperen a que recién el bebé llore para poder atenderlo. Acudan a cardiovascular, porque si ya están presentando molestias, se están complicando por el calor. Acudan al servicio cardiovascular de la Clínica de la Luz de Comas, vamos a hacer la ecografía Doppler, que es la que finalmente va a dar el diagnóstico preciso para un tratamiento adecuado. Otra pregunta muy frecuente, mi querido Efraín, es, ¿las varices es propia de las mujeres? Claro, las mujeres tienen muchos factores de riesgo, la carga genética, los embarazos sucesivos, el sobrepeso, digamos las hormonas en etapas de la menopausia, por ejemplo, aumentan tremendamente y generan mayor, digamos, viscosidad en la sangre, con el consecuente disminución de retorno sanguíneo hacia el corazón y se congestionan la sangre a nivel de las venas de las piernas. Entonces sí, definitivamente tienen mayor riesgo, pero los varones tampoco están exentos, sobre todo las personas que trabajan muchas horas de pie. Yo me recuerdo de un paciente, el más joven que yo atendí, que tenía 18 años y las venas tremendamente acordonadas porque lamentablemente desde muy pequeño trabajó desde los 7, 8 años cargando peso. Entonces es importante tener esto en cuenta, las personas que trabajan desde pequeños cargando peso, esos jovencitos que de repente imitan al hermano, se ponen a cargar pesas haciendo fisiculturismo, no es recomendable que a temprana edad carguen peso, porque eso genera mayor presión en la vena de las piernas y consecuentemente la dilatación. Las mamás adolescentes también, cuando salen gestando a los 12, 13, 14 años, pueden quedar con una secuela de problemas de varices. La paciente más joven que yo operé tenía 21 años y tenía las venas tremendamente sobresalidas. Entonces no es propia ni el sexo femenino, también puede presentarse en varones y también no es propia de los ancianos, también se puede presentar en pacientes jóvenes. Muy bien, nos gana el tiempo justamente, doctor Mardonio, muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias, mi querido Efraín. Saludos de la Clínica La Luz de Comas.